¿Cómo ve esta situación? ¿Es un logro de la diplomacia mexicana, la buena amistad con Estados Unidos o qué pasó? Bueno, yo creo que esto tiene una historia. Esa historia empieza hace más de 56 años cuando yo conocí al general Cienfuegos. El general Cienfuegos es una persona que yo siempre he respetado y siempre respetaré. Siempre yo tuve el conocimiento por mis compañeros y por mi misma carrera de que la trayectoria intachable del ex secretario Cienfuegos se basó siempre en el honor, en el espíritu de cuerpo a sus compañeros y el patriotismo que le tiene a México. En base a esos valores, él hizo una trayectoria militar muy brillante, una trayectoria que lo llevó en el esfuerzo diario a alcanzar los grados máximos en el ejército. Pero hay un punto más importante, el llegar a alcanzar ser secretario de Defensa. ¿Por qué lo digo? Porque para ser secretario de Defensa no solamente hay que tener la trayectoria militar, sino que en la elección viene un escrutinio punto por punto, detalle por detalle, sobre su vida personal, sobre su honorabilidad y sobre otros aspectos que no cualquiera puede librar. Entonces, el hecho de esta detención inaudita, llamo yo, es una afrenta no solamente al general Cienfuegos y a su familia, sino también a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército Mexicano. ¿Por qué? Porque él haber sido el comandante máximo del Ejército representa precisamente la institucionalidad y los valores que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, precisamente, yo como militar me sentía agraviado porque para mí era inaudito. Pero hay otra cosa inaudita, es el hecho de que lo hayan dejado en libertad tan rápidamente. Es una cosa que no se había visto en Estados Unidos de alguna manera. Y entonces eso nos lleva a pensar de que los elementos con que contaban en Estados Unidos no eran tan fuertes como para tenerlo detenido como lo tenía. Y es precisamente por eso que yo veo que al regresar a México, eso nos da a las Fuerzas Armadas, a las cuales yo pertenecí durante 46 años, nos vuelve el honor que hemos tenido siempre para responderle a nuestro país en todas las circunstancias, sobre todo cuando hay necesidad del pueblo, ahí siempre estamos presentes. Entonces, precisamente por eso, esa es la historia que yo quiero plantearles, porque eso es exactamente lo que piensa un militar que ahora se encuentra en otras funciones. Estados Unidos debería de ofrecer disculpas a México, diputado, por esta acción que pareciera que no tuvo fundamento. Bueno, yo creo que eso lo tiene que manejar la diplomacia mexicana. No conozco yo a fondo los arreglos que haya o cómo se conforme esta diplomacia en base a la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero una cosa sí les digo, esto va a mejorar y ayudar para que esta relación bilateral México-Estados Unidos mejore. ¿Usted sabe si hubo presiones? ¿Debe limpiar su nombre el secretario Cienfuegos? ¿Perdón? ¿Debe limpiar su nombre en México el exsecretario? Es que hay una cosa, el hecho de que lo hayan acusado de algo que no se comprobó, no tiene por qué en un momento dado limpiar su nombre. Su nombre está limpio en el momento en que lo liberan. En ese momento dicen, no hay nada ya. En ese momento queda limpio. Él no tiene por qué justificar el hecho de que lo hayan detenido y lo hayan soltado sin saber exactamente cuáles eran las pruebas que tenían para detenerlo. No tiene por qué limpiar su nombre. Diputado, ¿usted sabe de posibles presiones que hubo? Se dice que generales o militares de alto rango fueron los que presionaron al gobierno federal, específicamente al presidente, que es su jefe supremo, precisamente para que pudiera defender al general Cienfuegos en Estados Unidos, y que hubo una negociación entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para que soltaran al general, a pesar de las acusaciones tan graves que tenía, como lavado de dinero y relaciones con el narcotráfico en México. Es una pregunta que lleva implícitas como muchas preguntas en sí. En primer lugar, la relación bilateral México-Estados Unidos tiene precisamente acuerdos para llevar a cabo todo esto. Yo no soy internacionalista. Yo no conozco que en un momento dado algún general o algún grupo de generales hayan presionado al señor presidente. Lo veo inconcebible. ¿Por qué? Porque el señor presidente es nuestro comandante supremo y le debemos todo el respeto que nos ha obligado el pueblo de México para respetar la institución presidencial. Entonces no existe en ese sentido nada que pueda decir es que los militares presionaron. Lo que sí les puedo decir es que seguramente se notó
de que todos los militares estábamos desconcertados y en un momento dado tristes. ¿Por qué? Porque una situación como esta nunca se había visto. Entonces, ¿usted considera que fue un error, por ejemplo, de las autoridades norteamericanas el detener a una persona que, pues, digamos, se podría haber mencionado que pudiera tener algún delito, pero al final de cuentas, como usted lo dice, nunca se le comprobó nada y por eso lo están soltando? ¿Le parece un error? Vamos a ver. Yo no puedo, ni soy nadie para decir qué es un error o qué no es un error en una circunstancia. Lo único que yo les quiero decir, muy sinceramente, es que la forma en que se hizo la detención es un agravio. ¿Por qué? Porque hay formas en que un país y otro se relacionan. Y yo no creo que esta fue la mejor forma de hacer esta detención, agraviando no solamente al general, sino también a su familia, abusando de los derechos humanos que todos los seres humanos tenemos. Entonces, no sé si fue un error y no lo puedo decir porque no conozco a fondo los detalles. Entonces, lo que yo estoy hablando nada más es lo que me puede constar y lo que yo puedo deducir como diputado y como general. Diputado, así como fue una gran sorpresa que a lo mejor muchos, yo por lo menos no creía cuando vi que decían detienen al general y lo sueltan así de una forma tan, de repente como se queda uno como ¿qué pasó ahí, no? Yo creo que eso nos pasó también a nosotros. Inicialmente desconcierto, es decir, ¿qué está pasando? Y por eso repito, esto es inédito, tanto la forma en que lo detuvieron como la forma en que lo liberaron. Entonces, eso es precisamente lo que pasó, desconcierto y después, ¿qué fue lo que pasó? Y todavía no salíamos de ese desconcierto cuando nos dicen, ya está, de regreso, el general Cienfuegos en México.